Velázquez, ¿cómo se movía la industria del disco en el Perú, básicamente de lo que refiere a lo que era el rock nacional? O pregunto mejor, ¿existía una industria del disco? ¿Cómo se generaba? ¿Cómo se movía? ¿Cómo apareció y cómo fue desapareciendo en estos años dorados de los 60? Bueno, la industria del disco fue una de las más poderosas, no solamente en el Perú, sino en América y creo que en el mundo. Los discos de carbón, primero los de 78 revoluciones, después la aparición del disco en 45 revoluciones, que era el disco de vinilo, que cambió la fisonomía del disco, y luego los discos LPs, que contenían 12 canciones, fueron indudablemente el boom de una época inolvidable. La industria del disco viene de muy atrás, pero donde se instituye aquí, especialmente en nuestro país, es con la aparición de empresas importantísimas, representativas, por ejemplo, de la RCA Victor, como FTA, Fabricantes Técnicos Asociados, como Industrias El Virrey, que tuvo también una muy buena época, Gemsa, que era una de las grandes favoritas porque tenía representaciones de otros sellos como la Mozart de México, y sellos como Hispavox de España, etcétera, etcétera. Lo que quiere decir que la industria del disco siempre estuvo en auge, hasta que lógicamente con el transcurrir del tiempo parece que por ahí empezaron a salir también empresas piratas que no se acogían a la ley y preferían evadir impuestos y todo lo demás, y empiezan a aparecer los primeros discos piratas en el mundo. Cuando aparecen estos discos piratas en el mundo, me refiero a otras grandes ciudades, tú sabes que los peruanos tenemos una cualidad extraordinaria para imitar siempre lo malo y perfeccionamos cualquier imitación. Empieza también a hacerse grande la industria de la piratería, y la industria del disco se ve mermada en sus ingresos, porque pagaba también impuestos, porque pagaba artistas, porque pagaba estudios y una serie de gastos que ya no se podían cubrir. Pero que tuvo un auge extraordinario en nuestro país, lo puedo confirmar porque tuve la suerte en mis años mozos de participar en una de las empresas del disco aquí en Perú como director artístico en la representación de RCA Victor de México, de los Estados Unidos y de donde hubiera una marca. Nosotros traíamos los discos y los reimprimíamos acá en Perú y se vendían muchísimos discos. Y creo que eso mismo pasó en Sonor Radio, que se dedicó, como siempre sucede, a fabricar discos, pero con material prácticamente peruano. Tenía una gran cartera de artistas, donde salen, por ejemplo, los grandes intérpretes de la música criolla, y que hasta ahora todavía podemos escuchar, y Gems hace también lo mismo, y después FTA, donde yo trabajé con Viñico Tafur, que se hace cargo de la sección de música peruana, empezamos a lanzar discos con mucho éxito, como por ejemplo, entre los nombres famosos te puedo mencionar a Tania Libertad, que fue nuestra estrella exclusiva. Humberto, ¿en qué momento este auge de la industria del disco en el Perú se empata con el rock nacional y viceversa, y empiezan a caminar juntos? Porque se dice que hubo un auge, dentro de este auge de la industria del disco, tuvo un factor importante, lo que era la música moderna, lo que era la música rock, que empezó a desarrollarse en los 60. ¿En qué momento y de qué manera se da? Bueno, el tiempo exacto no te lo podría mencionar, porque tú sabes que esas corrientes musicales ingresan sin que tú te des cuenta a un mercado de compra y venta de discos. El gusto del público esa vez es un poco cambiante, y tanto la música peruana, la música internacional como el rock van apareciendo casi sin querer, y de repente empieza a sonar, por ejemplo, Al compás del reloj, que fue uno de los grandes éxitos de Bill Haley, y que creo yo marcó la hora en que el rock ingresa no solamente a territorio peruano, sino a casi toda Latinoamérica, abriendo, por decirte de alguna forma, paso a los nuevos intérpretes del rock de aquella época. Pienso que fue ese momento, no sé si estaré en lo cierto, pero trato de acercarme a la realidad de la industria discográfica, cuando comienza a sonar el rock and roll en toda su
fuerza y potencia. Lógicamente después vinieron muchos otros artistas que fueron perfeccionando para el gusto latino especialmente ese tipo de música. En todo caso preguntaría o rearmaría la pregunta, ¿en qué momento la industria boyante discográfica del Perú se fija en el rock que se hace en nuestro país? Bueno, esa fue una inquietud, creo, de todas las empresas que tenían la posibilidad de sus carteras, ese tipo de música, porque ya sabíamos que era un boom en Estados Unidos, sabíamos que estaba ingresando con muy buen pie en las ventas en España, en toda Europa, y Argentina primero, Chile después, y tercero creo que es Perú. Cuando ya empezamos a ver el rock con cierta familiaridad, se empieza a bailar en las fiestas juveniles, hay letras muy pegajosas que se empiezan a cantar por los chicos de la época, y lógicamente eso le abre pues el camino a esa música que venía primero desde Norteamérica y que inundó posteriormente el mundo entero. Ok, entonces los jóvenes de nuestro país empiezan a formar grupos, empiezan a armar su música y aparecen todos estos artistas, los Dalton, los James, en fin, los Belkins. Es en ese momento que la industria empieza a fijarse en ellos, dice, esto puede funcionar. Claro que sí, pero ya eso viene a pertenecer a lo que nosotros denominamos la nueva ola. La nueva ola es un movimiento que nace en base al rock norteamericano, pero con nuestro idioma, con palabras entendibles para todos los latinoamericanos. No te podría decir ni asegurar si fue primero en Buenos Aires o aquí en Lima donde nace este movimiento con mucha fuerza, pero creo que estuvimos a la par con ellos, porque aquí acabas de mencionar por ejemplo a los Daltons, que tuvieron una época inolvidable, extraordinaria, los Belkins, que más que todo fueron instrumentistas, pero de muy buena talla internacional podríamos denominar, y lógicamente también hubieron otros grupos como los James, que tuvieron mucho éxito. Pero aparecen también individualmente figuras que son las representativas, creo, hasta este momento, de lo que nosotros denominamos nueva ola. Hemos tenido a un Pepe Chipola, hemos tenido a un Pepe Miranda, hemos tenido a gente importante como Jorge Conti, no podemos dejar de mencionar a Gustavo Gil Moreno, entre los que cambian un poco el ritmo muy movido del rock, ya dándole un poquito de tonalidad romántica y sentimental, más acorde con nosotros. Está por ejemplo Elmo Riveros y otros artistas que hicieron muchos éxitos en esa época. Humberto, lo que siempre se ha escuchado, lo que siempre se ha dicho es que la industria del disco en el Perú, cuando se relaciona con el rock que hacen los grupos, los muchachos del Perú, crece mucho más. Es decir, se producían muchos discos de estas agrupaciones nacionales, había interés por fichar a los jóvenes, a los grupos, o sea, las disqueras se peleaban por tener un artista. ¿Cómo era eso? Eso es cierto. Tú sabes que siempre que tú estás metido en un negocio, y la industria del disco no dejaba de ser un negocio con pingües ganancias en aquella época, los directores artísticos teníamos la tarea de buscar elementos nuevos para nuestra cartera. Entonces cuando veíamos la posibilidad de encontrar una nueva figura, un nuevo número con cartel para nosotros, tratábamos de contratarlos. Eso creo que sucede en todas partes. Si tú ves un buen elemento, lo contratas para que esté contigo. Si tú sabes que ese elemento te va a dar de ganar, aparte de pagarle bien, lo contratas. Y todo lo que pagas al artista revierte en ganancias, como revertía en esa época de oro del mundo del disco aquí en nuestro país. ¿El rock en esa época en el Perú era un negocio para las disqueras? Sí, era un negocio. No te podría decir que era un gran negocio, pero era un negocio. Los chicos que empezaban a hacer ese tipo de música aquí, los que fueron después consagrándose poquito a poco, ganaron mucho dinero. Pero lógicamente no teníamos en aquel entonces, como casi en todas las actividades, representantes de los grupos, o sea, un manager, que como ahora conocemos actualmente. Por ejemplo, un manager a veces gana más que el propio intérprete, ¿no? Gana más que el artista, porque el tipo se para preocupando de venderte en los mejores sitios y cobrar mucho más de lo que realmente a veces vales. Pero en esa época los muchachos
se unían los Daltons, por ejemplo, los Shanes, los Belkins, y ellos mismos negociaban su contrato con la empresa. Y como siempre, y hay que decirlo con toda honestidad, las empresas trataban siempre de pagar menos para poder ganar más. Ok, don Humberto, si me dice usted que estos chicos ganaron mucho dinero y que obviamente las empresas discográficas ganaron dinero, damos por entendido de que sí era un negocio. No es un gran negocio como usted dice, pero era un negocio. Claro. ¿Hasta qué punto? ¿Cuántos discos de un grupo de rock nacional podía llegar a producirse en una disquera? ¿Qué tanta salida de venta, de lo que puede recordar usted, había? De discos, cantidades, en fin, esas cosas. Bueno, eso es un poco difícil de apreciar porque tendríamos que remitirnos a determinadas cifras de contabilidad de las disqueras. Ajá. Pero a primer recuerdo... Claro, pero que en aquel entonces eran un poco inaccesibles para todo el personal que trabajábamos en determinadas empresas. Por ejemplo, en RCA Víctor nosotros teníamos una cartera de intérpretes más que nada internacionales. Okay. Estábamos, por ejemplo, compitiendo con Pepe Miranda, con Pepe Chipola, con Elmo Riveros, con César Altamirano, y con figuras como César Costa, y otras figuras más de esa época que eran de carteleras mexicanas. En algunos casos nuestras ventas superaban un poco el número de ventas que podía alcanzar, por ejemplo, Kela Gates, ¿no? Con Angélica María nosotros y Kela Gates para su disquera, pero no te podía decir las cifras más o menos aproximadas. ¿Qué tiraje podía haber de un disco? Vender 1000 o 2000 discos en esa época era un gran éxito. Ahora, eso te estoy hablando del territorio peruano. En México, una ciudad en aquel entonces con 20 o 25 millones de personas, un disco de la RCA Víctor, por decirte, de Angélica María, que se vendía como pan caliente, superaba pues los 5 millones de discos, y ya tenía acceso a un premio anual y todo lo demás, mientras aquí ese mismo disco creo que se vendía pues en una proporción de 1000 discos o 2000 como máximo. Humberto, dos preguntas en una. Si fue un buen negocio fichar a jóvenes bandas de rock para ellos y de alguna manera para las casas discográficas, ¿en qué momento dejó de serlo? ¿En qué momento dijeron ya esto no es útil para nosotros? ¿Qué fue lo que pasó, según lo que recuerda usted, para que eso deje de ser un negocio para ambas partes? Mire, yo creo que en la música de rock que estamos tratando hoy sucedió lo mismo que pasó con la música criolla, que de un momento a otro, teniendo un auge extraordinario, se vino abajo, por decirlo de alguna forma, aun cuando los artistas de ese género seguían vigentes y seguían haciendo shows muy esporádicos, por supuesto, tanto dentro como fuera del territorio nacional. Sinceramente no podría responder con mucha cabalidad a tu pregunta porque es un poco difícil, pero parece que llega un momento en que el rock pierde terreno en el gusto musical de la juventud de aquella época, cuando aparecen otros movimientos como por ejemplo la balada, que se torna más asequible, más romántica, y parece como que después de los 60 empieza con los 70 un cambio virtual de la música. Yo por aquel entonces, por ejemplo, trabajaba en Radio Panamericana, y aunque parezca mentira, después de haber tenido mucho éxito con el rock, de la noche a la mañana Panamericana se convierte en una emisora, como ahora hay muchas, como La Inolvidable, por ejemplo, que pasan solamente música del recuerdo, pero La Inolvidable pasa música del recuerdo de todas las épocas, y Panamericana en ese momento cambia definitivamente su rubro y se pone a programar solamente boleros, boleros como de Los Panchos, Los Tres Diamantes, de María Luisa Landín, Genaro Salinas. Y eso era un indicativo de que el rock... Entonces, si Panamericana, que era una emisora líder en aquel momento, porque siempre lo fue,
cambia su programación es porque algo estaba pasando en la industria del disco y algo estaba pasando con la música rock. Ahora, no fue la desaparición de la música rock, Obviamente. no fue el lanzamiento de la música pop, porque luego de un lapso de tiempo en el que los recuerdos de épocas pasadas volvieron a través del bolero, Panamericana vuelve otra vez a mirar el futuro y empieza a programar no solamente baladas nuevas, sino también todo lo nuevo que venía de la industria del disco, la música pop, en donde aparecen pues genios como Michael Jackson, como Tina Turner y otras figuras inolvidables, ¿no? Para cerrar este capítulo de la industria del disco, don Humberto, se me queda una pregunta muy puntual. ¿Acaso el recambio generacional, me explico mejor, no fue quizás que estos jóvenes rockeros empezaron a crecer y por eso se diluyó el interés de ambas partes? En ese momento al menos. Es posible, pero yo pienso que no, porque, por ejemplo, ¿cuánto tiempo de éxito tienen los Beatles con la música que hicieron hace décadas? Así es. Entonces yo pienso que la edad generacional no influye mucho. Lo que sí puede influir es el gusto de la gente joven que viene detrás de nosotros y que a la larga pues se convierten en los grandes consumidores de discos. Por ejemplo, cuando yo tenía tu edad, yo que iba a ir con jean al centro de la ciudad, Claro, ¿no? Ahora ponerme como estoy, como digo yo, disfrazado de cuello y corbata, para mí es un sacrificio. ¿Por qué? Porque me he modernizado, que ando con polos, con jeans, con zapatillas y todo lo demás, porque es mucho más cómodo movilizarse. Ese mismo cambio generacional parece que influyó también en la música. Entonces, como lamentablemente el ser humano es imitativo en todo, la música también tuvo cierto bajón, un descanso prudencial y luego empezó otra vez con fuerza hasta ahora, en que todavía tenemos posibilidades, ya no de música rock en sí, porque ya toda esa música pasó a ser del recuerdo, pero una que otra cosita que empieza a salir esporádicamente, un chispazo de éxito y desaparece. Ok, don Humberto, pasemos ahora a lo que es el tema de la difusión del rock. Dice la leyenda urbana que a partir del ingreso del gobierno militar en la última parte de la década de los 60 y hasta casi finales de los 70, bueno, por lo menos eso es lo que aducen muchos músicos, el rock en el Perú estuvo vetado, fue considerado como un arma de mala influencia, y es más, hay quienes aseguran tajantemente que el gobierno militar le apagó la radio al rock en el Perú, tanto peruano como extranjero. Usted en esos momentos era disjockey ya de esta radio importante como es Panamericana, líder en sintonía sobre todo de esa música. Así es. ¿Es eso cierto? ¿Qué pasó exactamente? Bueno, particularmente yo tenía las super mañanas de Panamericana, que en aquel entonces tuvo muchísimo éxito, y los otros compañeros que trabajaban conmigo en la radio tenían diversos programas, incluyendo algunos de rock también, pero en ningún momento personalmente no he notado ningún tipo de prohibición. Lo que pasó con el gobierno militar y que luego devino en un clamor, vamos a decirlo de alguna forma popular, es cuando el gobierno militar impide la presentación de Santana en nuestro país. Santana es un músico muy discutido, en aquel entonces también era muy discutido en los Estados Unidos, tenía algunas canciones un poco con letras altisonantes, pero que yo pienso que en aquel momento, cuando el gobierno militar estuvo en el poder, de repente ellos vieron un peligro en lo que Santana proclamaba a través de sus canciones y pensaron que un concierto en el estadio de San Marcos, que iba a ser el escenario donde ellos iban a presentarse, pudiera haber tenido repercusión en las mentes de los jóvenes, pero no, pienso que por ese lado también el gobierno militar, como cualquier otro gobierno, se equivocó. Si esa prohibición hubiera sido permanente contra el rock,
No se tocarían rocks del recuerdo como se escuchan ahora, actualmente, en varias emisoras. No se estaría tocando otra vez a Santana ni nada por el estilo. Yo creo que fue un problema, según dijo el gobierno militar en aquel momento, de seguridad. Porque creo que en aquel momento el Estadio Monumental de San Marcos no ofrecía determinadas reglas de seguridad para los asistentes, y pienso que de repente esa pudo haber sido una razón. Lógicamente se pudo haber solucionado de alguna forma lo de la seguridad, pero parece que el gobierno militar no quiso meterse en problemas. De ahí en más, en lo que es específicamente la difusión radial del rock, tanto peruano como extranjero, ¿hubo alguna prohibición, alguna sugerencia? O sea, les dijeron, ¿saben qué? A partir de ahora no se toca rock, ni peruano ni nada. No, ninguna prohibición. Por lo menos en Panamericana no teníamos ninguna prohibición. Creo que lo mismo pasó en 1160, que era una emisora rockera. América, que también tenía sus espacios rockeros, con Diana García. Y Atalaya, que también tenía sus programas de rock. Y Panamericana, que donde también teníamos cosas de música importante, con Pepe Ludmir, Barton Wilson y otras figuras que pasaron por esa emisora, ¿no? Entonces el rock, no sé, por lo menos a Humberto Velázquez nunca nadie le dijo: no toques este tipo de música, no toques esta melodía. Siempre tuve, a Dios gracias, libertad de programación, como se dice, el buen o mal gusto que tuve de escoger canciones me lo soportó la gente, y creo que sucede hasta ahora lo mismo. Ok, don Humberto, el tercer punto, vamos a retroceder un poco. Usted como miembro de la Cámara de Comentaristas del Disco, en esa época boyante, además usted pertenecía a RCA, era un permanente invitado a lo que fueron las matinales. ¿Qué percepción tiene usted de aquellos años en lo que suponía ese tipo de eventos? ¿Cómo podría de alguna manera describirlos por lo que usted veía y absorbía o sentía que vivía la juventud y los grupos en esos momentos? Bueno, eso es importante porque era una forma de tener a la gente más cerca del artista, el disc jockey de aquel momento, el programador de discos, el anunciador de discos, el comentarista de discos, que empezó a trabajar en base a lo que formamos nosotros, primero la cadena de comentaristas de discos del Perú, y después con un gran DJ de México, Raúl Cervantes Ayala, la cadena latinoamericana de comentaristas de discos, que después tuvo repercusiones en toda América y el mundo. Pensamos que el acercar al artista y ponerlo al alcance de la gente que lo escuchaba en la radio era una forma también de que el artista creciera en su ámbito, no solamente de aplauso, sino de dinero. Lógicamente las matinales se hacían en el cine Tauro, creo que alguna vez se hizo en lo que era el cine Porvenir, y eran escenarios ad hoc para ese tipo de música. Allí actuaron todos los artistas de la nueva ola de esa época, y todos salían contentos porque era una mañana que comenzaba a las 11 de la mañana y terminaba a la 1, 2 de la tarde, en donde la gente que tenía posibilidades de ir, y costaba muy baratas las entradas, muy cómodas, disfrutaba de la sonrisa, de la palabra, del estar cerca de su artista favorito. Las matinales fueron, creo, una consecuencia de muchísimos éxitos para esta gente, que veía que su trabajo no solamente se refería a un disco en el que fríamente aparecía en un ranking, por decirte, cada mes, el disco de fulano de tal en el puesto número 2, y por qué no llegué al primer puesto, etc. El aplauso de la gente en vivo te da a sentir otro sabor en lo que tú haces. Las matinales tuvieron una gran importancia para nosotros, los disc jockeys de esa época, aunque yo no participé directamente, fui invitado muchas veces, algunas como presidente de la cadena de comentaristas de discos, otras para animar a determinado artista en la presentación que iba a cumplir, y lógicamente siempre con la gratísima amistad que tuvimos con los fundadores de este movimiento, por decirlo de una forma,
Emilio García Lara de Radio El Sol y posteriormente ya un colega al que todavía ahora se le puede ver en el Teatro Maracaná, si no me equivoco, y hace muy poco también estuvo en el remozado de Teatro Municipal del Callao con su espectáculo, que es Lucho Aguilar. Él todavía sigue manteniendo viva la imagen de los ídolos de la nueva ola. De alguna forma rescata toda esa época preciosa de la música que vivió nuestro país. Humberto, le pido en una pregunta dos descripciones. ¿Cómo era digamos, un día típico de la matinal? ¿Cómo era esa programación? ¿Qué era lo que sucedía en ese lapso de 2, 3, 4 horas, no sé cuánto duraba? ¿Y cómo era digamos, cómo era la gente? La gente cómo se comportaba? ¿Qué era lo que usted percibía, que veía de los muchachos en relación a eso? La gente de esa época, yo pienso que es igual que ahora, cuando tú a un chico le ofreces un espectáculo que él quiere ver y se contagia de la emoción del artista, de los aplausos de la gente que está cerca, vive a cabalidad ese momento. Los muchachos de esa época vivían la música de los 60 con la misma intensidad con que ahora puedes ir a ver, por ejemplo, un espectáculo de Juan Gabriel, o cualquier otro que se presenta pues en otro escenario de nuestra ciudad, ¿no? Por decirte un nombre nada más. Había mucha efervescencia, me quiere decir usted. Había efervescencia, pero no para llenar, por ejemplo, un estadio nacional. Y lógicamente eran otras las formas de publicidad, era más rutinario, más pequeño, y por eso es que se crearon las matinales, para que la gente pudiera, te repito, estar cerca de sus artistas. La gente se comportaba muy bien, no había desmanes, no habían gritos obscenos, era otra juventud. Era otra juventud. ¿Y cuál era la agenda de un día de matinal? La agenda de un día matinal, yo pienso, porque como te acabo de decir, no he tenido directa pero por lo que veía, ¿no? Yo supongo que, por ejemplo, un día de matinal era pues para el... ¿Me estás preguntando para el organizador o para el que... Claro, o sea, ¿qué cosa era lo que veía la gente durante todo el tiempo que estaba ahí? Bueno. O sea, había música, malabaristas, películas, no sé, ¿cómo era? No. En ese momento eran solamente artistas en vivo. En el escenario tú veías desfilar a César Altamirano, Kela Gates, Elmo Riveros, a todos los muchachos de esa época, presentados por Lucho Aguilar o por Emilio García Lara, que también tuvo una muy buena época haciendo matinales. Y la gente pues escuchaba sus canciones favoritas interpretadas por estos señores. ¿Se proyectaban algunas películas? Creo que en algún momento se han proyectado. No, porque eso ya viene después. Hay 2 etapas de matinales. Claro que sí. ¿Cómo es esta segunda etapa entonces? No te diré que ya era una matinal, sino que Panamericana, por ejemplo, en Panamericana participamos nosotros en lo que es un gran evento, que fue un gran evento, la creación de la Más Más. Entonces, ¿cómo nace la Más Más? Teníamos un gran escenario radial, la emisora cubría todo el territorio nacional, en esa época con nuestras repetidoras, y lógicamente teníamos a la juventud de todo el país, por decirlo de una forma, aprisionada a través de las ondas de la radio, con nuestra programación y con su música favorita. Con muy buen tino, la señora Raquel de Alcántara, que toma la dirección de la radio en el segundo año de su gestión, propone hacer una función en el campo de Marte, con la elección del disco del año, por decirte. El disco del año normalmente en aquel momento era el disco número 1, ese se consagraba como el disco del año. Nosotros llegamos al disco número 1 y después del disco número 1, el disco que se denominó La Más Más, el más de los discos, la más de las canciones. Todos los disjockeys nos trasladamos de estar acostumbrados a estar encerrados en una cabina de radio, a enfrentarnos a un público que en muchos casos no nos conocía como éramos, ¿no? Y para muchos era pues el momento de salir al ruedo, como se dice, y enfrentar a los toros, pero ahí en la plaza. Y lo hicimos,
Pero, ¿qué pasó para entonces? Conseguimos pantallas gigantes y la proyección de algunos, no te diré videos, sino películas, para que el público mientras comenzaba el espectáculo pudiera ver otro tipo de artistas que habían hecho algunas escenas de música, etc. Y también involucramos en algunos momentos a la elección de los discos, lo que podríamos decir ahora los vídeos con los artistas interpretando esa misma melodía. Ok, en el caso de la Más, digamos que como que era una consecuencia futura de lo que en el pasado fueron las matinales, ¿no? Digamos como un remake, una cosa así. Primero fueron las matinales, la Más fue una consecuencia mucho más grande que... Además la época era distinta, obviamente. La época era diferente. Y lógicamente después la Más vuelve otra vez a encasillarse en la radio porque con la aparición de la televisión, con la aparición de los programas musicales en televisión, el cable especialmente, llevar un espectáculo de la Más de las provincias ya no tenía razón. No tenía razón, porque tú no haces más que encender con tu control tu televisor y buscas en el cable las emisoras que pasan música y tienes todas las melodías que tú quieras con voz, imagen y todo lo que a ti te gusta. Humberto, una pregunta ya para concluir y tiene que ver un poco con un tema que hablamos hace un instante. Cuando se anuncia, antes del veto al concierto y todo, cuando se anuncia la presencia de Santana en el Perú, y usted era disc jockey, ¿había efervescencia en la juventud estaba interesada? ¿Cómo era el ambiente para la gente interesada en ese momento sobre la avenida de Santana? Bueno, era importante, especialmente jóvenes que ya tenían cierto criterio. También existía, como en cualquier época, los muchachitos que les gustaba pues estar en ese tipo de conciertos para dar rienda suelta a todo ese estrés que tienen dentro de cada uno de ellos. Y lógicamente se pensaba, por lo menos eso es lo que yo sé, se pensaba que era un peligro para la seguridad de ellos. Había mucha efervescencia, creo que... ¿Cómo reaccionaron los jóvenes cuando supieron que venía Santana? Bueno, protestaron, indudablemente. Pero cuando supieron que recién venía, antes del veto. Bueno, cuando se anunció la llegada de Santana, era como un regalo para la gente joven. Era como si hoy día te anunciaran, por ejemplo, la llegada de... ¿Qué pasó con Marc Anthony hace poco? Y luego ya no muy jóvenes, de todas las edades, pero fue una desilusión no tenerlo aquí. No. Lo mismo pasó en esa época. Santana era un ídolo. Es como si se hubiera anunciado, por ejemplo, que en aquel momento hubiera podido venir Elvis Presley, o hubiera podido venir otra gran figura de otro país. Mucha emoción. Claro, entonces si no viene y se aduce por falta de seguridad, pero ¿por qué no se prevén esas cosas? ¿No? Entonces te decepciona un poco. Y los muchachos de esa época nos decepcionamos un poco porque en el caso de los disc jockeys teníamos la esperanza de estar en el escenario o tras bambalinas y conversar un poco con él, sacarles entrevistas, etc. Considerando que todavía en esa época no estaban las caseteras pequeñas para entrevistar, pero había expectativa. Los tremendos maletones. Así es, pero había una expectativa general. Sí, había una expectativa. Una expectativa general. Ok, Humberto, ¿y usted cree, como difusor usted de música, en el tema estrictamente rock, que la no realización del concierto de Santana marcó un punto de quiebre y evitó que desarrolle el rock en el Perú? No, absolutamente. No, de ninguna manera. Porque Santana era un artista internacional anunciado en el país, pero no era el amo de la música rock. Era un rockero más. Entonces no marcó nada. Solamente marcó la decepción de sus fanáticos de aquel entonces de no poder aplaudirlo personalmente, pero simplemente eso. La música rock después de él siguió. Y como cualquier otro género de música, creo que la música que a ti te guste, porque no llegues a ver a tu intérprete favorito, no creo que pues tú digas, ya, no vino Juan Pérez a cantarme mi canción favorita, Juan Pérez muere y con él mueren todos los demás. No es así. Esta sí es la final. ¿Por qué cree usted que algunos músicos de la época
aducen que a partir de eso todo se vino abajo. ¿No será acaso que ellos no tuvieron las opciones o la voluntad de seguir con el movimiento de rock? No sé, esa es una pregunta un poco de concepto de repente para usted. Podría ser eso, porque luego, por ejemplo, en Panamericana nosotros tuvimos la posibilidad de lanzar todos los grupos que tú conoces, como Río, Ok. Gas y otros más que hacían rock. Ajá. O sea, en ese momento hubo un grupo que tuvo un grupo de gente que tuvo la voluntad de hacer. Claro. ¿Usted cree que Y los todo- que estaban todo- antes todo no el lo músico tuvieron? que quería hacer la música rock lo hubiera podido seguir haciendo. Yo no creo que el que Santana no llegara al país significaba la muerte del rock. De repente, para algunos músicos sin talento representaría eso, pero para los que tenían talento y creatividad no pienso. Porque si tú, por ejemplo, tienes talento para hacer lo que estás haciendo, si alguien te dice, no, ya no sirves, porque le dio la gana de decir que no sirves, y tú sabes que sí sirves para eso y para muchas cosas más, tú puedes seguir haciendo lo que a ti te gusta Y se pudo seguir haciendo. y puedes seguir creando lo que tú Ajá. quieras. ¿Eso no podría sonar como a una justificación o algo, o cierto conformismo, cree usted? Pudiera ser. De repente, no sé, Ok, de claro. repente en alguna empresa discográfica de qué época les dijeron, ¿sabes qué? Vamos a parar un poco porque Y se asumió como... ¿no? Se asume de alguna forma el fracaso de una no presentación, pero pienso, no puedo asegurarlo, de repente pasó eso. Y entonces el músico que estaba en esa planilla se sintió relegado y ya no quiso hacer más nada. Ok. Bien, don Marco, le agradezco muchísimo. Han No, a sido ti las gracias. declaraciones geniales, de verdad.